¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta segunda cápsula de la unidad 5. Ahora vamos a ver las líneas de campo magnético y flujo magnético. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Explicar las líneas de campo magnético, comprender qué representan y cómo interpretar estas representaciones gráficas del campo magnético, identificar propiedades principales, reconocer las características únicas que distinguen las líneas de campo magnético de otros tipos de campos, definir el flujo magnético, establecer el concepto matemático del flujo magnético y familiarizarse con su unidad de medida, que es el Weber, y algunas aplicaciones. Bien, en la clase anterior descubrimos que una corriente eléctrica o un imán generan un campo magnético. Este campo magnético es una región del espacio donde se manifiestan fuerzas magnéticas que atraen. Vamos a aprender a visualizar estos campos mediante líneas de campo y a cuantificar cuánto campo magnético atraviesa una superficie determinada. Imagina el viento soplando en un día ventoso. Para describir completamente el viento no basta con decir sopla fuerte. Necesitamos saber hacia dónde, o la dirección, hacia dónde se mueve el aire y lo vamos a representar con flechas, con vectores, como te había comentado. La intensidad, con qué fuerza sopla y el flujo, cuánta cantidad de aire pasa por una ventana abierta. Bien, el campo magnético se comporta de manera similar. Las líneas de campo nos muestran una dirección, su densidad indica la intensidad y el flujo magnético mide cuánto campo atraviesa una superficie. Como lo podemos ver en la imagen del lado derecho, las líneas, esta sería la representación de un imán. Las líneas o flujo magnético del campo magnético salen del polo norte del imán hacia el sur. ¿Ok? Son una representación gráfica que indica la dirección y sentido del campo magnético en cada punto del espacio. No existen físicamente, son un recurso visual para ayudarnos a visualizar el campo magnético. Es decir, el magnetismo es invisible. Ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores. El electromagnetismo también es invisible. Ahí está, pero no lo podemos ver. Solamente es una representación. Al igual que las líneas de contorno en un mapa nos ayudan a visualizar la altura del terreno, las líneas de campo magnético nos permiten ver un campo invisible, algo que no está. Las propiedades de las líneas del campo magnético son las siguientes: forman lazos cerrados. Nunca tienen inicio ni fin. A diferencia de las líneas de campo eléctrico, siempre forman circuitos completos. La densidad indica intensidad. Donde las líneas estén más juntas, el campo magnético es más intenso. Donde están más separadas, el campo pues es más débil. Dirección tangencial. La tangente de la línea en cualquier punto indica exactamente la dirección del vector campo magnético B en ese punto. Y tienen un sentido definido. Por convención, fuera del imán van de norte a sur. Dentro del imán van de sur a norte. ¿Por qué forman lazos cerrados? Eh, el misterio de los monopolos magnéticos. Las líneas de campo magnético forman lazos cerrados porque no existen monopolos magnéticos conocidos en la naturaleza. Esto significa que no hay caras magnéticas aisladas como si existen las cargas eléctricas positivas y negativas. Todo imán siempre tiene un polo norte y un polo sur. ¿A qué se refiere esto? Bien, si tienes un imán, una barrita, norte y sur, ¿ok? Esos serían los polos del imán. Y tú lo cortas, no vas a obtener de este lado izquierdo el norte y acá el sur, dos imanes separados con un polo norte y un polo sur. ¿Qué sucede? Se convierte en cada uno en un imán independiente, con polo norte y polo sur y polo norte y polo sur. A eso se refiere. ¿Ok? Eh, las líneas salen del polo norte, se curvan por el espacio circundante y entran por el polo sur. Y en el interior del imán, pues viajan de sur a norte. Ahora, yo te invito a que tú hagas un experimento. Vas a necesitar rebaba de metálica, ¿ok? Rebaba finita, la puedes hacer tú, la puedes conseguir en alguna parte. Rebaba finita, ¿ok? De metal con propiedades magnéticas. Y necesitarás un imán y una hoja. La rebaba la vas a poner por encima de la hoja y el imán en la parte de abajo. Cuando tú empieces a mover el imán, vas a poder ver cómo las líneas magnéticas se van dibujando, tal como en la imagen que tenemos del lado izquierdo. Ahí se ve cómo las líneas magnéticas están saliendo de un polo y entran por el otro. ¿Ok? Te invito a que lo hagas. Bien, el flujo magnético mide la cantidad de campo magnético que atraviesa una superficie determinada.
En una red de pesca, imagínate una red de pesca en un río, el flujo magnético es como medir cuánta agua pasa a través de la red. No importa solo la velocidad del agua o la intensidad del campo, sino también el tamaño de la red, porque va a ser el área de la superficie y la orientación de la red respecto al flujo de agua. ¿Cuál es la fórmula? Bien, recordemos, su unidad de medida es el Weber, es una unidad que honra al físico alemán Wilhelm Weber. Su simbología, pues lo puedes encontrar ahí. Phi, subíndice B, es igual a B por A por el coseno del ángulo, donde B es el campo magnético, magnitud de campo magnético medida en teslas. El área es el área de la superficie atravesada por el campo en metros cuadrados. Y teta, pues es el ángulo entre el campo magnético y la normal perpendicular a la superficie. Vamos a ver casos especiales del ángulo. Cuando tenemos un campo perpendicular al ángulo, pues el teta va a valer cero. ¿Y cuál es el coseno de cero? Es uno. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, el campo atraviesa completamente la superficie. Es como poner la red perpendicular al río. Pasa la misma cantidad de agua por todas partes. ¿Ok? Si la red está así, este es el flujo de agua, y tú pasas la red de esta manera, pues bueno, todo el flujo va a atravesar el agua igual en toda la superficie. En un campo paralelo con un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 grados indica un cero, es decir, no hay flujo. El campo no atraviesa la superficie. Es como poner la red paralela al río. No pasa nada de agua a través de ella. Paralela. ¿Ok? Bien, vamos con uno de los cálculos básicos. Un campo magnético uniforme de 0,2 teslas atraviesa una tarjeta cuadrada de 10 centímetros por 10 centímetros, colocada perpendicular al K. Vamos a identificar los datos. Eh, el campo magnético es de 0,2 teslas, el área 0,01 metros cuadrados, es decir, 10 centímetros por 10 centímetros multiplicado, pues bueno, nos va a dar eso convertido ya a metros cuadrados, ¿ok? Hay que convertirlo. Y el ángulo, cero grados perpendicular. Aplicamos la fórmula, que va a ser igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo. El coseno de cero es uno. Por lo tanto, vamos a tener 0,2 por 0,01 por uno. Y esto es igual a 0,002 Webers. Campo paralelo. Ahora tomamos la misma tarjeta del ejemplo anterior, pero ahora la colocamos paralela al campo magnético. Ahora vamos a tener que el ángulo es de 90 grados. El cálculo, 0,2 teslas, 0,001 metros cuadrados, pero ahora cambia el ángulo, ahora será 90 grados. Bien, el coseno de 90 grados es cero, por lo tanto, toda la multiplicación nos va a dar cero. Cualquier número multiplicado por cero es cero. No hay flujo magnético porque las líneas de campo no atraviesan la superficie, simplemente la van rozando. Aplicaciones. El flujo magnético no es solo teoría, es la base de la tecnología que utilizamos a diario, como lo habíamos visto en sesiones anteriores. Generadores eléctricos, estos convierten la energía mecánica en eléctrica mediante el cambio de flujo magnético a través de bobinas de alambre. Si todos han abierto un motor eléctrico, pues te das cuenta que tiene muchos embobinados, ¿ok? Entonces, esos embobinados, mediante los campos y polos magnéticos, van haciendo que el rotor se vaya moviendo. Bueno, al moverse ya tienes la fórmula para la generación de electricidad. Ahora tienes que hacer que se mueva ese motor, esa turbina. Tú te puedes poner a girarlo ahí a la velocidad que quieras, pero te vas a cansar, estás gastando tu energía. ¿Qué se utiliza? Bien, se utilizan combustibles, se utilizan flujos naturales como de ríos, de cascadas, del mar, para las hidroeléctricas, se utilizan combustibles fósiles y algunas otras fuentes de generación, pero estos son generadores que están girando, ¿ok? Transformadores modifican voltajes aprovechando el flujo magnético compartido entre bobinas primaria y secundaria. El principio de transformación es transformador elevador o transformador reductor, pero es a través de la inducción electromagnética. Motores eléctricos transforman energía eléctrica en mecánica gracias a la interacción entre corriente y flujo magnético. Esto es al revés de los generadores. Si tú giras el motor, obtienes electricidad. Si haces a la inversa, con la electricidad
mueves el motor, pues bueno, obtienes movimiento rotatorio y ya puedes ponerte un abanico, algún motor eléctrico, otras cosas. Transformadores. Estos aprovechan una propiedad fascinante del flujo magnético. Puede compartirse entre diferentes bobinas si están enrolladas alrededor del mismo núcleo de hierro. Si has abierto un transformadorcito, también tiene bobinas, ¿verdad? Bien, aquí se les llama bobina primaria, esa recibe corriente alterna que crea un flujo magnético variable en el núcleo de hierro. El núcleo canaliza el flujo magnético de manera eficiente entre las dos bobinas y la bobina secundaria. El flujo variable induce una corriente con voltaje que depende del número de vueltas. Van proporcionales. Una tendrá el doble del número de vueltas de la otra para reducir el voltaje a la mitad o aumentarlo al doble. ¿Ok? Son proporcionales. Otro tipo de aplicaciones en las tarjetas magnéticas, tarjetas de crédito y de débito almacenan información en bandas magnéticas. Los lectores detectan cambios en el flujo magnético al deslizar la tarjeta. En discos duros almacenan datos como regiones con diferentes orientaciones magnéticas. Los cabezales de lectura detectan variaciones de este flujo magnético. Estos dispositivos funcionan porque pueden controlar y detectar cambios microscópicos en el flujo magnético con gran precisión. Conclusión. Las líneas del campo magnético representan gráficas que forman lazos cerrados. ¿Ok? Nunca tienen inicio ni fin. Su densidad indica la intensidad del campo magnético. La fórmula, ¿ok? La fórmula. El flujo magnético va a ser igual al campo magnético por el área por el coseno del ángulo medido en Webers. Importancia. Cuando el ángulo es perpendicular, pues va a ser igual a cero, que es el flujo, el ángulo será igual a cero, es el flujo máximo. Y cuando es paralelo, va a ser 90 grados y es flujo nulo. Aplicaciones, generadores, transformadores, motores, dispositivos de almacenamiento magnético. Bien, estimados alumnos, con esto concluimos esta cápsula. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video.